Antes del diluvio universal, cuando la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse sobre la tierra, algo sucedió. Algo que las Escrituras apenas se atreven a mencionar en 6 versículos crípticos. Los hijos de Dios descendieron y tomaron a las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron ellos, guerreros, titanes, seres de proporciones imposibles que caminaron entre los mortales. La Biblia los llama Nefilim. La tradición judía los recuerda con terror. Las leyendas antiguas de todo el mundo hablan de ellos. Y durante 3000 años, teólogos, arqueólogos y estudiosos han intentado responder una pregunta que hoy te harás tú. ¿Realmente existieron gigantes en la Tierra? Durante la próxima hora vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de entender las Escrituras. Todo comienza con 6 versículos. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Voy a leerlos exactamente como aparecen en la Biblia, porque cada palabra aquí ha sido debatida durante milenios. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. 4 versículos. Eso es todo. Y sin embargo, han generado más controversia que casi cualquier otro pasaje de las Escrituras. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Por qué Dios interviene inmediatamente después? ¿Y qué diablos son los Nefilim? La palabra hebrea Nefilim aparece solo 2 veces en toda la Biblia, aquí en Génesis 6 y luego en Números 13, cuando los espías israelitas exploran la tierra de Canaán y reportan haber visto gigantes. La raíz de la palabra viene del verbo hebreo nafal, que significa caer. Algunos traducen Nefilim como los caídos, otros como los que hacen caer a otros. Pero la mayoría de las traducciones antiguas lo interpretaron de una forma muy específica: gigantes. A lo largo de la historia, 3 grandes teorías han intentado explicar quiénes eran estos hijos de Dios, y cada una tiene implicaciones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de los Nefilim. La primera teoría es la que aparece en el libro de Enoc, un texto judío antiguo que fue extremadamente popular en los primeros siglos del cristianismo. Según Enoc, los hijos de Dios eran ángeles caídos. 200 ángeles descendieron al monte Hermón, liderados por uno llamado Semiasa. Estos ángeles vieron la belleza de las mujeres humanas y decidieron abandonar el cielo. Se rebelaron contra Dios, tomaron forma física y se unieron con mujeres humanas. El resultado fueron los Nefilim, híbridos entre ángel y humano, gigantes de más de 130 metros de altura según algunos textos, que consumían todo a su paso y finalmente comenzaron a devorar humanos. La segunda teoría es mucho más sobria. Propone que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Set representa la línea piadosa de la humanidad, mientras que las hijas de los hombres serían descendientes de Caín, la línea corrupta. Los Nefilim, entonces, no serían gigantes sobrenaturales, sino simplemente hombres poderosos nacidos de la mezcla entre estas 2 líneas. Esta interpretación surgió en los primeros siglos del cristianismo, cuando muchos padres de la Iglesia se sintieron incómodos con la idea de ángeles teniendo relaciones con humanos.
La tercera teoría es más reciente y propone que los hijos de Dios eran reyes o gobernantes antiguos que tomaban el título divino para sí mismos, una práctica común en el antiguo Medio Oriente. Las hijas de los hombres serían mujeres comunes y los Nefilim serían la aristocracia guerrera resultante, hombres de gran estatura y poder político. Pero aquí está el problema. El texto hebreo original usa una frase muy específica para hijos de Dios, Benei Elohim, y en cada uno de los otros lugares donde aparece esta frase exacta en el Antiguo Testamento, siempre, sin excepción, se refiere a seres angelicales. Job 1:6, Job 2:1, Job 38:7, siempre ángeles, nunca humanos. Los judíos del primer siglo no tenían ninguna duda sobre quiénes eran los hijos de Dios. Para ellos eran ángeles caídos y punto. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el año 93 después de Cristo, lo dice claramente. Muchos ángeles de Dios se unieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban todo lo bueno debido a la confianza que tenían en su propia fuerza. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen múltiples referencias a esta historia. El libro de los gigantes, encontrado en las cuevas de Qumrán, describe en detalle las hazañas de estos seres. Habla de gigantes con nombres específicos, Oya y Jaya, hijos de los ángeles caídos, Shemijasa y Asael. Describe cómo estos gigantes tuvieron sueños proféticos sobre su propia destrucción en el diluvio. El libro de Enoc, que fue considerado escritura sagrada por los primeros cristianos y todavía lo es por la Iglesia Ortodoxa Etíope, dedica capítulos enteros a esta narrativa. Describe cómo los ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos: metalurgia, fabricación de armas, cosméticos, hechicería, astrología. Según Enoc, esta fue la verdadera razón del diluvio universal. No solo la maldad humana, sino la corrupción de toda la creación por estos seres híbridos. Lo más fascinante es que el Nuevo Testamento parece respaldar esta interpretación. La carta de Judas, versículo 6, dice: «Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día». Y luego, en el versículo 14, Judas cita directamente del libro de Enoc, llamándolo profecía. Pedro también lo menciona en su segunda carta. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, metiéndolos en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces tenemos un consenso casi universal en el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo. Los Nefilim eran descendientes literales de ángeles caídos y mujeres humanas. Pero esto nos lleva a preguntas aún más perturbadoras. Si aceptamos esta interpretación, ¿cómo es posible biológicamente? Los ángeles son seres espirituales, no tienen ADN, no tienen cuerpos físicos en su estado natural. ¿Cómo podrían reproducirse con humanos? El libro de Enoc sugiere que estos ángeles tomaron forma física, que de alguna manera materializaron cuerpos capaces de función biológica. Génesis 18 nos muestra que esto es posible. 3 ángeles visitan a Abraham, comen comida física, caminan y hablan como humanos. Uno de estos ángeles es identificado como el Señor mismo. Si los ángeles pueden manifestarse físicamente hasta el punto de comer, ¿por qué no podrían reproducirse? Pero la pregunta más profunda es, ¿qué tipo de criatura resultaría? Si un ángel es un ser de mayor dimensionalidad, con capacidades que trascienden las leyes físicas normales, ¿qué sucede cuando esa información genética, si es que así podemos llamarla, se combina con ADN humano? Las descripciones antiguas sugieren que el resultado era algo verdaderamente monstruoso, no solo en tamaño, sino en capacidad. Los Nefilim eran descritos como insaciables, violentos y aparentemente inmunes a muchas limitaciones humanas normales. El libro de los gigantes describe cómo consumían toda la producción agrícola de regiones enteras, cómo devoraban animales completos y finalmente comenzaron a consumir humanos.
Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad del ser humano era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Fue esta maldad simplemente humana o fue amplificada, pervertida por la presencia de estos híbridos que no deberían haber existido? Porque aquí está el detalle más escalofriante. Los Nefilim no murieron todos en el diluvio. Génesis 6:4 tiene una frase que la mayoría de las personas pasan por alto. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. También después. Después del diluvio. ¿Cómo es esto posible? Si el propósito del diluvio era limpiar la tierra de esta corrupción, ¿por qué los Nefilim reaparecen? Hay dos teorías principales. La primera sugiere que algunos Nefilim sobrevivieron al diluvio de alguna manera. Quizás su naturaleza sobrenatural les permitió resistir lo que ningún humano pudo. Quizá escaparon a regiones montañosas donde el agua nunca los alcanzó completamente. Esta teoría tiene problemas obvios con la narrativa bíblica de que solo Noé y su familia sobrevivieron. La segunda teoría es más perturbadora. Los ángeles caídos volvieron a hacerlo. Después del diluvio, una vez que la humanidad comenzó a multiplicarse nuevamente, estos seres repitieron su transgresión. Engendraron una nueva generación de Nefilim. Esta vez, sin embargo, parece haber sido más limitado, más localizado geográficamente. Y aquí es donde la Biblia se vuelve sumamente específica. A partir del libro de Números, comenzamos a recibir nombres, lugares y tribus de gigantes reales. Números capítulo 13. Moisés envía a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán que Dios prometió a Israel. 40 días después, regresan con un informe aterrador. Vimos allí a los Nefilim, descendientes de Anak, que vienen de los Nefilim. Nos parecíamos a nosotros mismos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Langostas. Los espías se sintieron como insectos comparados con estos seres, y no usaron la palabra gigante de forma metafórica, dijeron específicamente Nefilim, la misma palabra de Génesis 6, y dijeron que estos Nefilim eran descendientes de Anak. Anak es un nombre que aparece repetidamente en las Escrituras. Los anaqueos, o hijos de Anak, eran una tribu de gigantes que habitaba en Hebrón y las tierras alrededor. Deuteronomio 9:2 los describe así: un pueblo grande y alto, los hijos de Anak, de los cuales tienes conocimiento, y has oído decir, ¿quién puede resistir a los hijos de Anak? Esta no era mitología vaga, era geografía real, personas reales que los israelitas tendrían que enfrentar en batalla. Y la descripción de su tamaño era consistente y aterradora. El Antiguo Testamento menciona al menos 7 tribus o grupos de gigantes que habitaban la tierra de Canaán y las regiones circundantes. Los anaqueos, que ya mencionamos, vivían en Hebrón. Su fundador, Anak, tenía 3 hijos famosos: Aimán, Sesai y Talmai. Josué 14 nos cuenta cómo Caleb, uno de los espías originales, finalmente conquistó Hebrón y expulsó a estos 3 gigantes cuando tenía 85 años. Los refaitas eran otra tribu de gigantes, posiblemente la más antigua. Génesis 14 menciona que fueron derrotados por Kedorlaomer y sus aliados en los días de Abraham. Se extendían desde Basán en el norte hasta el territorio de Moab en el sur. El rey Og de Basán, uno de los enemigos más formidables de Israel, era un refaíta. Deuteronomio 3:11 preserva un detalle fascinante sobre él. Solo Og, rey de Basán, había quedado del remanente de los refaítas. Su cama era de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? Su longitud es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos por 4 codos.
Si usamos el codo estándar de 45 centímetros, estamos hablando de una cama de 4 metros de largo por 1.8 metros de ancho. Y el texto sugiere que esta cama todavía existía cuando Deuteronomio fue escrito, preservada en Rabá como una curiosidad histórica. Los semitas habitaban en Moab. Deuteronomio 2, 10, 11 dice: Antiguamente habitaron allí los emitas, un pueblo grande y numeroso, y tan alto como los anaqueos. También ellos son considerados refaitas, como los anaqueos, pero los moabitas los llaman emitas. Los somsomeos vivían en Amón, al este del Jordán. Deuteronomio 2:20 los describe como gigantes similares a los refaitas. Los horeos habitaban en Seir, antes de ser conquistados por los descendientes de Esaú. La traducción de su nombre sugiere moradores de cavernas, posiblemente porque construían ciudades en acantilados. Los sabeos vivían en la costa mediterránea, en lo que eventualmente se convertiría en territorio filisteo. Fueron destruidos por los caftoreos que vinieron de Creta. Y finalmente, los filisteos mismos, particularmente los de la ciudad de Gat, parecen haber incluido gigantes entre sus guerreros. Aquí es donde la historia se vuelve familiar para todos. Todos conocemos la historia de David y Goliat, pero pocos conocen los detalles específicos que el texto bíblico preserva sobre este gigante. Primera de Samuel 17:4 dice: Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo son aproximadamente 2.9 metros, casi 3 metros de altura. Pero la descripción continúa, y aquí es donde se vuelve verdaderamente impresionante. Llevaba un casco de bronce en su cabeza y vestía una cota de malla de bronce que pesaba 5,000 siclos. Sobre sus piernas llevaba grebas de bronce, y a sus espaldas una jabalina de bronce. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar, y la punta de hierro de su lanza pesaba 600 siclos. 5,000 siclos son aproximadamente 57 kilogramos solo de armadura. La punta de su lanza pesaba casi 7 kilogramos. Este no era un hombre grande, era algo más. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. Goliat no estaba solo. Segunda de Samuel 21 registra las batallas contra otros gigantes de Gat y específicamente menciona a 4: Isbi Benob, Saf, otro gigante sin nombre, y uno llamado Lahmi, que era hermano de Goliat. Primera de Crónicas 20:5 aclara que Lahmi era hermano de Goliat el Geteo, cuya asta de lanza era como un rodillo de telar. El texto es claro, había una familia de gigantes en Gat, y uno de estos gigantes tenía una característica física que el texto preserva específicamente. Hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Polidactilia, 6 dedos en cada extremidad. Estos no eran cuentos de hadas, eran registros históricos de enemigos reales que Israel enfrentó en batalla, y todos fueron derrotados por los guerreros de David. Segunda de Samuel 21:22 concluye: Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. La pregunta es, si estos eran los últimos Nefilim, ¿qué sucedió con todos los demás? ¿Fueron eliminados completamente? ¿O algunos sobrevivieron, escondiéndose en las montañas, en regiones remotas, pasando a la leyenda? Durante más de 2 siglos, arqueólogos han desenterrado huesos humanos de tamaño anormal en todo el mundo. La pregunta es, ¿son evidencia de los Nefilim o simplemente casos de gigantismo patológico o exageraciones históricas? En 1833, soldados que excavaban en Lompoc Rancho, California, desenterraron el esqueleto de un ser humano de aproximadamente 3.6 metros de altura. El hallazgo fue reportado en varios periódicos de la época.
En 1856, durante la construcción de una carretera en condado de Rutland, Vermont, se encontraron huesos humanos que sugerían una estatura de más de 3 metros. En 1879, cerca de Brewersville, Indiana, se descubrió un esqueleto de 2.7 metros en un antiguo montículo funerario. Los reportes continúan a lo largo del siglo XIX y principios del XX, especialmente en América del Norte. El problema es que casi ninguno de estos esqueletos se preservó adecuadamente. Algunos fueron perdidos, otros fueron destruidos. Muchos terminaron en colecciones privadas que luego se dispersaron. Los escépticos argumentan que estos reportes eran sensacionalismo periodístico, exageraciones o fraudes deliberados. Pero no todos los hallazgos son tan fáciles de descartar. En 1950, durante excavaciones en la región de Éufrates, en el sureste de Turquía, arqueólogos turcos reportaron haber encontrado fémures humanos que sugerían una estatura de más de 4 metros. Las fotografías existen, aunque los huesos posteriormente desaparecieron. En los años 1960, el paleontólogo alemán Larsen Cole descubrió huesos gigantescos en el valle de Hunza, en el norte de Pakistán. Su análisis sugería estaturas de entre 3 y 4 metros. En 2004, la revista National Geographic reportó sobre gigantes de verdad, esqueletos humanos encontrados en la isla de Flores, Indonesia, pero estos iban en la dirección opuesta. El Homo floresiensis medía solo 1 metro de altura. Sin embargo, en otras islas del sudeste asiático, particularmente en Borneo y Nueva Guinea, existen leyendas persistentes de razas gigantes que habitaron estas regiones. La ciencia moderna reconoce que el gigantismo es real. Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia moderna, alcanzó 2.72 metros antes de morir a los 22 años. Su condición fue causada por un tumor en la glándula pituitaria que produjo cantidades excesivas de hormona de crecimiento. Pero Wadlow estaba enfermo, débil y murió joven. Los nefilim bíblicos eran descritos como guerreros poderosos, no como individuos enfermos. ¿Existe algo que pudiera explicar gigantes sanos, fuertes, capaces de llevar 60 kilogramos de armadura y luchar en batalla? La física impone límites al tamaño de los organismos terrestres. La ley del cubo cuadrado, formulada por Galileo, dice que cuando doblas el tamaño de un organismo, su volumen y peso aumentan al cubo, pero la fuerza de sus huesos y músculos solo aumenta al cuadrado. Un humano de 3 metros de altura pesaría aproximadamente 500 kilogramos si mantuviera las proporciones normales, pero sus huesos tendrían solo 4 veces la resistencia, no 8 veces. Este es el problema que enfrentaron los dinosaurios gigantes, y lo resolvieron con huesos mucho más gruesos y estructuras corporales completamente diferentes. Los saurópodos más grandes tenían huesos casi sólidos en sus patas, sin las cavidades medulares de los mamíferos normales. Para que un humano de 3 metros fuera funcional como guerrero, necesitaría adaptaciones significativas, huesos mucho más densos, músculos de composición diferente, un sistema cardiovascular radicalmente más eficiente y posiblemente incluso modificaciones en la estructura molecular de sus tejidos conectivos. Aquí es donde la idea de hibridación con seres angelicales se vuelve relevante. Si estos gigantes no eran simplemente humanos grandes, sino híbridos con una naturaleza parcialmente sobrenatural, las limitaciones normales de la física biológica podrían no aplicarse completamente. Sus cuerpos podrían haber funcionado según principios parcialmente diferentes. Esto explicaría cómo Goliat podía llevar 60 kilogramos de armadura y blandir una lanza con una punta de 7 kilogramos. No era solo grande, era fundamentalmente diferente. Por todo el mundo antiguo, encontramos estructuras construidas con bloques de piedra tan masivos que desafían la explicación convencional. Baalbek, en Líbano, contiene los bloques de piedra más grandes jamás utilizados en construcción. Los 3 bloques de la Trilithón pesan aproximadamente 800 toneladas cada uno. Pero en la cantera cercana yace la piedra de la mujer embarazada, que pesa 1000 toneladas,
Y aún más grande, la Piedra del Sur, con 1.650 toneladas. ¿Cómo se movieron estas piedras? ¿Cómo se colocaron con tal precisión? Los ingenieros modernos admiten que mover una piedra de 1.000 toneladas sería un desafío incluso con tecnología actual. Las teorías van desde rampas elaboradas hasta el uso de cientos de trabajadores con palancas y rodillos, pero las explicaciones siempre parecen forzadas. En Perú, Sacsayhuamán presenta bloques de más de 200 toneladas cortados con tal precisión que no puedes insertar una hoja de cuchillo entre ellos. Las piedras tienen formas poligonales complejas que encajan como un rompecabezas tridimensional. Los incas, cuando los españoles preguntaron quién construyó estas estructuras, dijeron que habían sido construidas por gigantes en tiempos antiguos. Ollantaytambo, también en Perú, tiene bloques en su templo que pesan 50 toneladas, transportados desde una cantera a 6 kilómetros de distancia, al otro lado de un valle y un río. La ingeniería requerida es asombrosa. Tiahuanaco, en Bolivia, contiene el Pumapunku, una estructura con bloques de andesita y diorita cortados con precisión mecánica. Algunos bloques tienen ranuras perfectamente rectas y ángulos exactos que parecen hechos con herramientas modernas. En Egipto, la Gran Pirámide de Giza está compuesta de aproximadamente 2.3 millones de bloques, cada uno pesando en promedio 2.5 toneladas, con algunos bloques de granito en la Cámara del Rey pesando hasta 80 toneladas. La precisión de su construcción es tal que la base es nivelada con un error de solo 2 centímetros a lo largo de 230 metros. ¿Estas estructuras fueron construidas por gigantes? No hay evidencia directa, pero las leyendas locales en casi todos estos sitios mencionan gigantes como los constructores originales. Los griegos antiguos atribuían las murallas ciclópeas de Micenas y Tirinto a los cíclopes, una raza de gigantes. Los nativos americanos de diversas tribus hablan de una raza de gigantes que habitó América del Norte antes que ellos. Lo que hace que la historia de los Nefilim sea tan intrigante no es solo que aparece en la Biblia, sino que narrativas similares aparecen en culturas de todo el mundo que no tuvieron contacto entre sí. Los griegos tenían a los titanes y los gigantes, nacidos de la unión entre dioses y mortales. Los titanes precedieron a los dioses olímpicos y fueron derrotados en una gran guerra. Los gigantes fueron engendrados por Gaia y desafiaron a Zeus, resultando en otra guerra catastrófica. Los nórdicos hablaban de los Jotun, gigantes que existieron antes de los dioses y constantemente amenazaban el orden cósmico. Ragnarok, el fin del mundo, vendría cuando los gigantes finalmente prevalecieran. Los hindúes tienen a los Daityas y Danavas, gigantes demoníacos nacidos de uniones entre seres divinos. El Mahabharata describe guerras entre estos gigantes y los dioses usando armas que suenan sorprendentemente como tecnología avanzada. En América, los nativos tienen incontables historias de gigantes. Los Paiute de Nevada hablan de los Sitek'a, gigantes pelirrojos caníbales que vivían en cuevas. En 1911, mineros descubrieron artefactos en la cueva Lovelock que parecían confirmar partes de esta leyenda, incluyendo sandalias de 38 centímetros de largo. Los Iroquois hablan de una raza de gigantes de piedra. Los Comanche hablan de gigantes en las llanuras. Los aztecas creían que en eras pasadas, gigantes llamados Kinametsin habitaron la Tierra. En el Pacífico, las islas están llenas de historias similares. Rapa Nui tiene los Moai, estatuas gigantescas que según la leyenda fueron creadas por una raza de gigantes. En Nueva Zelanda, los Maori hablan de gigantes que habitaron las islas antes de su llegada. África, Asia, Europa, América, Oceanía, cada continente tiene sus leyendas de gigantes. ¿Es esto memoria colectiva de algo real o es simplemente un arquetipo universal del inconsciente humano, como sugirió Carl Jung? La pregunta permanece abierta,
pero la consistencia es notable. Aquí está algo curioso. Si preguntas a 100 cristianos sobre los Nefilim, probablemente 95 no tendrán idea de qué estás hablando. A pesar de estar en la Biblia, a pesar de la importancia que tenían para el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo, el tema ha sido prácticamente borrado del discurso teológico moderno. ¿Por qué? La respuesta es complicada y tiene raíces históricas profundas. Los primeros padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo, Atenágoras, Clemente de Alejandría y Tertuliano, todos aceptaban la interpretación de que los hijos de Dios en Génesis 6 eran ángeles caídos. El libro de Enoc era ampliamente leído y respetado. Esta era la interpretación estándar durante los primeros 3 siglos del cristianismo. Pero en el siglo IV, algo cambió. Julio Africano, y especialmente Agustín de Hipona, propusieron la interpretación de que los hijos de Dios eran la línea de Set y las hijas de los hombres eran la línea de Caín. Su razonamiento era tanto teológico como filosófico. La idea de ángeles teniendo relaciones con humanos les parecía grotesca y problemática. Agustín argumentaba que los ángeles, siendo espíritus puros, no podían tener deseos carnales ni capacidad reproductiva. Su influencia fue tan masiva que esta interpretación se convirtió en la posición oficial de la Iglesia Católica y luego fue adoptada por la mayoría de las denominaciones protestantes. El libro de Enoc fue gradualmente removido del canon en Occidente, aunque la Iglesia Ortodoxa etíope lo mantiene hasta hoy. El tema de los Nefilim se volvió incómodo, controversial, casi herético mencionarlo en ciertos círculos. Pero en las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés. Académicos bíblicos serios, como el Dr. Michael Heiser, han argumentado extensamente que la interpretación original, la de ángeles caídos, es la única que hace justicia al texto hebreo y al contexto cultural del antiguo cercano Oriente. Su libro The Unseen Realm presenta un caso académico riguroso para reconsiderar esta posición. Lo irónico es que al intentar hacer la Biblia más racional y menos extraña, la Iglesia moderna ha perdido una dimensión completa de la narrativa bíblica. Ha domesticado las Escrituras, removiendo el elemento de guerra espiritual cósmica que era tan central para los escritores originales. Hoy menciona los Nefilim en la mayoría de las iglesias y te mirarán como si estuvieras hablando de teorías conspirativas. Pero los primeros cristianos, los que estaban más cerca de los eventos, los que leían el hebreo original, los que vivían en la cultura del Medio Oriente antiguo, no tenían ninguna duda. Los Nefilim eran reales, eran peligrosos y eran la razón por la cual Dios tuvo que resetear la creación con un diluvio. El debate sobre los Nefilim realmente representa 3 formas diferentes de ver el mundo y las escrituras. La cosmovisión naturalista dice que todo tiene una explicación natural. Los Nefilim, si existieron, eran simplemente humanos grandes quizás con desórdenes endocrinos. Las historias se exageraron con el tiempo. Los ángeles son metáforas o malinterpretaciones de fenómenos naturales. Esta perspectiva es común entre académicos seculares y algunos teólogos liberales. La cosmovisión tradicional conservadora, influenciada por Agustín, dice que los hijos de Dios eran la línea piadosa de Set, las hijas de los hombres eran la línea impía de Caín y los Nefilim eran simplemente hombres poderosos y violentos. Esta posición evita el problema de los ángeles teniendo sexo con humanos, pero tiene que ignorar el significado consistente de Benei Elohim en el resto del Antiguo Testamento. La cosmovisión sobrenatural dice que el mundo espiritual es real, los ángeles existen, algunos se rebelaron y en algún momento del pasado antiguo ocurrió algo extraordinario. Estos seres se manifestaron físicamente y se reprodujeron con humanos, creando una raza híbrida que Dios consideró tan abominable que decidió destruir el mundo con un diluvio. Cada cosmovisión tiene implicaciones enormes. Si la tercera es correcta, significa que la realidad es mucho más extraña y más peligrosa de lo que la mayoría de las personas modernas están dispuestas a aceptar. Significa que hay seres espirituales con poder real que han intervenido en la historia humana de formas dramáticas. Significa que la línea entre lo natural y lo sobrenatural es mucho más permeable de lo que pensamos. Y aquí está el problema.
No puedes simplemente elegir la cosmovisión que te hace sentir más cómodo. Tienes que ir a donde te lleva la evidencia. Y la evidencia textual, histórica y cultural apunta abrumadoramente hacia la interpretación sobrenatural. El texto hebreo usa Benei Elohim, que siempre significa seres angelicales. La tradición judía unánime lo interpretaba como ángeles caídos. El Nuevo Testamento lo confirma en Judas y Segunda de Pedro. Las culturas de todo el mundo tienen narrativas similares. La arqueología, aunque inconclusa, al menos no contradice la posibilidad. La pregunta entonces no es ¿qué interpretación me gusta más? La pregunta es ¿qué dice realmente el texto y estoy dispuesto a aceptarlo incluso si desafía mis presuposiciones? Si los Nefilim fueron reales, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de esta transgresión angelical? El libro de Enoc sugiere que fue rebelión pura. Los ángeles vieron algo que deseaban y lo tomaron, sin importar las consecuencias. Pero algunos teólogos han propuesto algo más siniestro. Fue un intento deliberado de corromper la línea genética humana. Génesis 3:15 contiene la primera profecía mesiánica. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. El Mesías vendría a través de la línea humana. Si Satanás entendió esta profecía, tendría un motivo claro para corromper la genética humana. Si todos los humanos fueran híbridos contaminados con material genético angelical caído, no podrían hacer un Mesías verdaderamente humano. La promesa de Dios fallaría. Según esta teoría, el diluvio fue la respuesta de Dios. Preservar a Noé y su familia, porque Génesis 6:9 dice específicamente que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea tamim puede significar moralmente íntegro, pero también puede significar genéticamente puro, sin mezcla. Piénsalo. De todos los atributos que el texto podría usar para describir a Noé, elige perfecto en sus generaciones. No solo dice que era justo o que caminaba con Dios, aunque también dice eso. Dice específicamente que era perfecto en sus generaciones. Su línea genealógica estaba intacta, no estaba contaminada. Después del diluvio, cuando los Nefilim reaparecieron, estaban localizados específicamente en Canaán, la tierra que Dios prometió a Abraham y sus descendientes. Cuando Dios ordenó a Israel destruir completamente a los cananeos, incluyendo mujeres y niños, una orden que muchos encuentran moralmente problemática, quizá había una razón más profunda. Estas poblaciones contenían ADN nefilim, no eran completamente humanos. Esto no hace que la violencia sea menos terrible desde nuestra perspectiva moderna, pero lo contextualiza en una narrativa más amplia. No era genocidio arbitrario, era guerra cósmica, era preservar a la humanidad como tal, proteger la línea de la cual vendría el Salvador. Y aquí está el detalle final que cierra todo el círculo. Cuando David mató a Goliat y los otros gigantes de Gat, cuando estos últimos remanentes conocidos de los Nefilim fueron eliminados, el camino quedó despejado. Unas generaciones después, de la línea de David, en Belén, nacería Jesús el Mesías, el humano perfecto, 100% Dios, 100% hombre, sin contaminación, la simiente de la mujer que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Si esta interpretación es correcta, entonces toda la historia de los Nefilim no es una nota al pie curiosa en la Biblia. Es central para entender el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas espirituales rebeldes. Es comprender que la historia de la salvación se desarrolló en medio de una guerra que se libraba tanto en el reino espiritual como en el físico. Entonces, después de esta hora juntos, ¿qué podemos concluir sobre los Nefilim? Sabemos con certeza que la Biblia los menciona. Sabemos que el judaísmo antiguo y el cristianismo primitivo creían que eran descendientes literales de ángeles caídos y mujeres humanas.
Sabemos que Génesis describe gigantes reales que Israel enfrentó en batalla, con nombres, lugares y detalles específicos. Sabemos que David mató a Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura de la ciudad de Gat. Sabemos que culturas de todo el mundo, sin contacto entre sí, tienen leyendas notablemente similares sobre gigantes que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Sabemos que existen estructuras megalíticas que desafían explicación fácil. Sabemos que ha habido reportes de esqueletos gigantes, aunque la mayoría no están disponibles para verificación moderna. Lo que no sabemos con absoluta certeza es si estos gigantes eran literalmente híbridos sobrenaturales o simplemente humanos de gran tamaño. No sabemos exactamente cómo funcionaba su biología si eran híbridos. No sabemos con certeza cómo se construyeron las estructuras megalíticas o si los gigantes tuvieron algo que ver con ello. No sabemos si algunos nefilim sobrevivieron más allá de la época de David, escondiéndose en lugares remotos. No sabemos si hay evidencia física todavía esperando ser descubierta en alguna cueva o sitio arqueológico no excavado. Pero sabemos esto: la historia es fascinante, está profundamente arraigada en las Escrituras y plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad que vale la pena considerar. No son preguntas fáciles, no tienen respuestas simples, pero son preguntas reales que surgen de un texto real que ha sido preservado durante miles de años. Podrías preguntarte, ¿por qué importa esto? Si los Nefilim existieron hace miles de años y ya no están aquí, ¿qué relevancia tiene para nosotros hoy? Importa porque cambia cómo leemos la Biblia. Si Génesis 6 describe eventos literales y sobrenaturales, entonces el mundo bíblico es más extraño, más peligroso y más maravilloso de lo que muchos predicadores modernos están dispuestos a admitir. Significa que las fuerzas espirituales son reales y han intervenido en la historia humana de formas dramáticas y tangibles. Importa porque nos recuerda que hay cosas en la historia antigua que no entendemos completamente. La arrogancia académica que asume que sabemos todo sobre el pasado se desmorona ante los Nefilim. Hay misterios genuinos, lagunas en nuestro conocimiento, posibilidades que la ciencia materialista moderna no puede explicar fácilmente. Importa porque si los ángeles caídos intervinieron una vez de forma tan dramática, ¿qué les impide intervenir nuevamente? Jesús dijo en Mateo 24:37, «Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre». ¿Qué significa esto exactamente? ¿Simplemente maldad humana normal o algo más? Una repetición de las condiciones sobrenaturales que precedieron al diluvio. Importa porque nos hace humildes. Nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que el universo es más grande, más misterioso y más complejo de lo que nuestros modelos científicos y teológicos pueden capturar completamente, que quizás los antiguos sabían cosas que nosotros hemos olvidado en nuestra sofisticación moderna. Y finalmente, importa porque es una historia asombrosa. Es parte de nuestra herencia humana colectiva, preservada en textos antiguos, transmitida a través de generaciones, esperando ser redescubierta por cada nueva generación que se atreve a preguntar ¿qué pasó realmente en aquellos días antes del diluvio? ¿Qué caminaba sobre la tierra cuando el mundo era joven? Los Nefilim, los caídos, los gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre, caminaron sobre esta tierra. Las escrituras los registran, las leyendas los recuerdan, los textos antiguos los describen con detalles específicos. Y aunque han desaparecido de este mundo, las preguntas que plantean permanecen, esperando en las páginas de libros antiguos que la mayoría nunca leerá. ¿Estamos solos en el universo? ¿Es la realidad física todo lo que existe? ¿Hay fuerzas espirituales que operan detrás del velo de lo visible? ¿Y qué otras sorpresas podrían estar escondidas en las páginas de textos antiguos que hemos dejado de leer con ojos nuevos y mentes abiertas? Te dejo con esta invitación. Lee Génesis 6 nuevamente. Lee Números 13. Lee sobre David y Goliat en 1 de Samuel 17, pero esta vez lee como si las palabras significaran exactamente lo que dicen. Lee como si los escritores antiguos estuvieran registrando historia real,
no mitos ni alegorías. Lee con la posibilidad de que el mundo sea mucho más extraño de lo que te han enseñado. Y luego, decide por ti mismo. ¿Existieron gigantes en la Tierra? ¿Fueron simplemente humanos grandes o algo más? ¿Y qué significa eso para cómo entendemos nuestro mundo hoy? Gracias por acompañarme en este viaje de 1 hora a través de uno de los mayores misterios de las Escrituras. Si este video te hizo pensar, si desafió tus suposiciones, si te hizo ver la Biblia de una forma nueva, déjame un comentario. ¿Crees que los Nefilim fueron reales? ¿Qué explicación te parece más convincente? ¿Y qué otras preguntas tienes sobre este tema fascinante? Y si quieres más contenido sobre misterios bíblicos, sobre temas que las iglesias no suelen discutir, sobre las partes extrañas y maravillosas de las Escrituras que han sido olvidadas o ignoradas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, la mente curiosa y no tengas miedo de hacer las preguntas difíciles, porque la verdad, sea cual sea, siempre vale la pena buscarla.